Buenas tardes, amigos y amigas de su programa Conversando con Rosado. Después de una leve pausa, por razones ajenas a nuestra voluntad, estamos de nuevo con ustedes. Hoy nos proponemos tratar un tema importante para la República Dominicana, para el Caribe y para América Latina. Nos vamos a referir a la crisis geopolítica que se da a lo interno de la sociedad haitiana. O sea, la nación haitiana hoy padece de una crisis agravada de carácter geopolítico. Y los dominicanos y las dominicanas debemos de estar conscientes de que realmente lo que sucede en esa nación nos corresponde por consecuencia a nosotros, porque aún no estemos ni somos parte de ese conflicto, pero prácticamente convivimos con ellos, compartimos una misma isla. Haití es una realidad, no es culpa su existencia en esa parte oeste de la isla de Santo Domingo, tiene sus razones históricas y fue en principio responsabilidad de la incapacidad de España con lo que tenía que ver con la administración de sus colonias en el continente americano. Y en el caso específico de la isla nuestra, pues las razones están dadas ahí. España fue quien legitimó la presencia de esa población y luego bajo el Tratado de Basilea realmente cedió la isla completa al Estado francés. Muchas personas a veces quieren interpretar la realidad haitiana sin irse a hacer lo que se llama un análisis histórico dialéctico de esa sociedad. Los pueblos son lo que su realidad material le permite ser. Haití es una nación que nunca ha podido lograr ser ella. Por más esfuerzo, por más sacrificio, no ha podido ser Haití. Es decir, lo que hoy estamos viendo en Haití no es causa ni razón de Haití, sino son las manifestaciones de las diferentes dominaciones, de las diferentes tutelas imperiales que ha existido por tiempo indefinido en ese terruño haitiano. Nosotros no podemos creernos que son ellos por naturaleza y por desgracias destinatarias de que se encuentren pasando por las vicisitudes, por los niveles de pobreza, por los niveles de desigualdad, por los niveles de inseguridad y por la falta de un Estado que pueda ejercer la función de la gobernanza en la sociedad haitiana. Somos de criterio opuesto hasta lo que ahora están haciendo algunos sectores políticos dominicanos y el gobierno dominicano, el cual es tratar de involucrarse, tratando de mediar, de mediación, de servir de mediadores en una crisis donde nosotros no tenemos ni la capacidad, ni la condición, ni la razón para nosotros mediar. Porque ¿con quién mediar? Porque lo que sucede en Haití es que quien tuteló Haití en un principio lo dejó y pasó Haití bajo otra tutela que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se está haciendo desde hace muchísimos años lo que los Estados Unidos han querido hacer. Si Haití es un Estado fallido hoy es porque Estados Unidos así lo quiso.
Fue Estados Unidos quien desmembró el Estado haitiano, anuló sus fuerzas armadas, le introdujeron la famosa fuerza de la MINUSTAH de las Naciones Unidas, que todo el mundo sabe la infuncionalidad de esa institución. Las Naciones Unidas es un órgano también mediado y mediatizado por los Estados Unidos, que hace y cumple lo que Estados Unidos le manda a hacer. Entonces, creer que en las Naciones Unidas podía tener resultado con el conflicto en esa sociedad es muy difícil de entender. Que en primer lugar, Haití como nación no se está gobernando. Las contradicciones ahora que aparecen es porque realmente hay un elemento de incendio en la sociedad. ¿Cuál? Una muerte injustificada, un asesinato injustificado dirigido desde el mismo estadio norteamericano, porque fue desde Miami que se planificó y se llevó a cabo y se ejecutó esa muerte. Pero no fueron, se nos quiere hacer creer que fueron haitianos individuales, grupos económicos individuales que llevaron a cabo esas acciones. Sin la anuencia de los Estados Unidos, eso no es posible. Eso no iba a ser posible. Y de eso tenemos que estar conscientes nosotros. Los dominicanos lo que tenemos es que entender y ver de qué forma nosotros no nos prestamos para crear mayores inconvenientes, especialmente en esa clase de poseída, esa clase que realmente nunca ha tenido el sosiego de vivir en paz y en tranquilidad. Por eso vi con malos ojos, inaceptable, el comportamiento de nuestro gobierno en los momentos que está pasando esa nación, le está ocurriendo lo que está sucediendo en esa nación, nosotros proceder a crearles más problemas, más inconvenientes, tratando de hacer actos de hipocresía, porque esos son actos de hipocresía. Ahora es que nos damos cuenta que las haitianas vienen a parir aquí, cuando inclusive eso es prácticamente un negocio. Ahora es que vemos que los haitianos en los semáforos las madres andan con niños pidiendo. Eso ha estado ahí. ¿Y qué hace el gobierno dominicano y qué ha hecho? Ahora, como una forma de politiquera, prácticamente hacernos lo gracioso para tratar todavía de ocultar más, porque con eso estamos tratando de ocultar la realidad de lo que está sucediendo en Haití. Los verdaderos responsables, porque ese es el papel que está haciendo el gobierno dominicano, un papel de encubridor de las razones de lo que está pasando en Haití. Por eso veo ilógico que ahora queramos hacer congresos y podamos hacer tertulias para analizar la situación de Haití. Eso es una hipocresía, porque ¿desde cuándo prácticamente Haití no está padeciendo lo que está padeciendo? Tuvo que ocurrir el magnicidio para entonces llamarlo, entonces aparecer un grupo de politiqueros haciéndose lo gracioso, pidiendo intervenciones, como yo escuché un supuesto politólogo dominicano que ante una entrevista con una radioemisora extranjera, pues decía que lo único que salva a Haití es una intervención. Pero yo me pregunto, pero Dios mío, ¿a dónde están los niveles de comprensión y racionalidad en esos juicios? Porque Haití ha estado intervenido siempre. Haití ha estado intervenido siempre. Haití ha estado tutelado. Hoy día, ¿quién maneja Haití? Estados Unidos. ¿Quién lo manejó ayer? Estados Unidos. En la antigüedad, Francia. Y hoy existen naciones que hacen el juego porque el pentagonismo tiene ahora una forma de manejarse. Y es que ahora logra someter otras naciones para que le hagan el juego, como es el caso del Canadá, la misma Francia, haciéndole el juego, y son ellos los que están decidiendo allí. La famosa Unión Europea, que nosotros la queremos ver como parte, no, hombre, esos son vasallos de la política del neoliberalismo norteamericano. Entonces, realmente, lo que creo prudente es que los dominicanos seamos prudentes con esa situación y tratemos de darle la mayor de la facilidad
ahora mismo a los ciudadanos haitianos que están aquí y no comenzar a hacernos los desconocidos y creer que tenemos que tener la hora de nosotros comenzar a crear repatriaciones, cosas que son momentáneas, porque resulta que la mayoría de esos ciudadanos que se están repatriando, prácticamente a quien les sirven es a la misma oligarquía que nos gobierna a nosotros. Ellos son los mayores beneficiados, porque los haitianos no vienen aquí a beneficiar, a trabajarle al de abajo, sino vienen a aportarle mano de obra, a producir riqueza, porque el trabajo produce riqueza, aquí a la oligarquía nacional, a los empresarios, a los constructores, especialmente las construcciones, y otros oficios de la agricultura, etcétera, etcétera, que los dominicanos prácticamente ya no están en condición de realizar. Porque el dominicano, desde que tiene la más mínima posibilidad, lo primero que coge un avión y se va a Estados Unidos, allá hace lo que aquí no hace. Pero todo el mundo debemos de comprender que las migraciones son económicas y son derechos. El derecho, los seres humanos tienen, eso es un derecho humano, el derecho de emigrar, el derecho de buscar dónde vivir mejor, dónde por lo menos malvivir, pero vivir. Y eso es lo que los haitianos hacen cuando cruzan para acá, es tratando de vivir, mal, pero vivir. Porque allí realmente hay una situación de caos, porque ciertamente allí lo que hay un Estado fallido, eso es innegable. Allí no hay Estado. Allí hay una serie de individuos que están puestos ahí por los propios gendarmes, por los propios tutelados, los tutelantes, que realmente ponen y colocan a individuos para que ejerzan funciones de mandato, pero legitimidad no tienen ninguno. Fíjense que ante la situación porque se dan las contradicciones, porque se quería hacer una famosa reforma constitucional, un gobierno que estaba prácticamente terminando y que había terminado su mandato. Y desde entonces quería hacer reforma, lo mismo que inclusive tratar de celebrar elecciones ante una crisis como esa. ¿Por qué no lo han podido hacer? Bueno, porque la sociedad haitiana, ellos tienen sus contradicciones. En estos momentos, Haití no es el Haití que nosotros conocimos hace tiempo atrás. Ya los haitianos están tratando de crear conciencia y analizarse y ver de qué forma luchan por ser ellos. Porque es que Haití no lo han dejado ser ellos. Yo lo he dicho, ellos han tratado de ser ellos. No lo dejaron cuando quisieron no ser esclavos. No lo dejaron cuando quisieron ser independientes. Y todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue prácticamente la colonización haitiana. Que se le llame neocolonización, pero es colonización, siguen colonizados. Que ya Haití no produce los niveles de riqueza que producía, pero sí prácticamente acabaron con ese país. Si todo lo que ese país tenía se lo llevaron, a Francia no fue capaz ni siquiera de transmitirle su cultura. Lo explotó, lo esclavizó, sin embargo lo dejó sin cultura. Y ellos, dentro de lo que es el inmediatismo, han tratado de permanecer y sobrevivir como nación. Yo creo que es importante que nosotros entendamos a qué nos estamos arriesgando. Creo que estamos prácticamente colocándonos en una situación difícil. Porque eso es lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? Que los dominicanos creamos que Haití es la razón de nuestra escasez, de nuestra deficiencia, de nuestra desigualdad, de nuestra pobreza, de nuestras incapacidades. Pero eso mismo también se le transmite a Haití. Allá se le quiere hacer creer a esa mayoría hambrienta, a esa mayoría desaforada de la dicha y la suerte, de que nosotros somos quienes le tomamos su territorio. Y de ahí se inventan una serie de pamplinas y de ingenuidades, como yo llegué a ver que dice que la isla es única e indivisible. Esa frase es histórica. Y cuando eso ocurrió, quien planteó eso fue Toussaint Louverture.
Y lo que Toussaint dijo ahí es la verdad, porque en ese tiempo éramos una isla única e indivisible, porque en el Tratado de Basilea de 1789, España le cedió a Francia la isla de Santo Domingo. O sea, la colonia, que en ese tiempo era una colonia, se la cedió. Le cedió la isla. Por las razones de los problemas de incapacidad de gobernanza que tenía España. Porque España es uno de los países más atrasados de Europa. Lo era en aquel tiempo, lo fue en aquel tiempo y lo sigue siendo hoy. Entonces, realmente cuando Toussaint lo que hizo inclusive fue que abolió la esclavitud de este lado, que no habían esclavos tales porque realmente no habían estructuras económicas que permitieran eso. En Haití existió la esclavitud porque había una organización económica que permitía eso. Las plantaciones de caña eran las primeras unidades de producción capitalista, que aquí no se produjeron, porque aquí prácticamente el capitalismo no llegó aquí con Trujillo, señores. Entonces, tenemos que aprender de la historia, tenemos que analizar la historia antes de nosotros colocarnos a querer hacer juicio a priorístico, sin conocer la esencia y la realidad de los acontecimientos. La historia es el instrumento más viable y más exacto y más perfecto para usted entender los acontecimientos económicos, políticos y sociales de los pueblos. Por eso digo que es un problema geopolítico, no es un problema de haitianos. No es que allí hay un partido o hay un sector que está en contra de otro sector. Allí ni siquiera ellos mismos saben en contra de qué están, porque realmente ellos no tienen una base de principio, de lucha política. Ellos solamente saben que son víctimas. Ellos solamente han recibido látigo. Ellos solamente han recibido ergátula. Y por donde quiera que caminan son menospreciados, son desechados. Entonces se presentan como que son desechos, que la humanidad, que ellos mismos es que han querido y que ellos se han fraguado su propia desgracia, cosa que es falso. Eso es mentira. Haití es un pueblo trabajador. Haití era la colonia que más riqueza producía en tiempo del modernismo, a principio del modernismo. Haití producía más riqueza que las 12 colonias de Estados Unidos en aquellos tiempos. Es decir, hay que ver los niveles de explotación a que eran sometidos esos seres humanos y que hoy siguen todavía pasando las calamidades donde ni siquiera la naturaleza le favorece, porque parece que el deterioro ecológico en esa parte ha sido mucho más grave y por tanto las consecuencias se sienten a menudo. Terremotos, pandemia, endemia, enfermedades, ¿no? Porque inclusive lo último que hizo fue la famosa Minutá, fue que le llevó el cólera. Y le introdujo el cólera, le mató miles y miles de ciudadanos. Sin embargo, ¿cuál ha sido la recompensa? Lo que tendría que hacer, si en verdad las Naciones Unidas funcionaran, lo que tenía que hacer las Naciones Unidas era reunir a Francia, reunir a Estados Unidos y reunir al Canadá y exigirle que le devuelvan la tranquilidad y la paz al pueblo haitiano, que lo ayuden a reconstruir sus instituciones políticas, su economía, su cultura, y que le devuelvan, Francia le devuelva la cantidad de millones de dólares que tuvo que pagarle a Haití por su propia libertad. Es decir, este pueblo se libera y hasta que no le paga una cantidad que todavía Haití debe, porque entonces esa deuda quien la tomó fue Estados Unidos. Si se le paga a Francia, pero Estados Unidos se adueña de la deuda para seguir prácticamente la tutela, seguir tutelando a Haití. Es decir, esa es la realidad, señores. Entonces, los pueblos dan lo que a ellos se le ha dado. Democracia al estilo haitiano hay que aceptarla. No al estilo, porque la democracia no llega en cajeta a los pueblos.
no son recetas. Hay que dejar que ellos hagan construyan su propia democracia y nosotros ayudarlos. En ese sentido, ayudarlos en lo que sea posible. Si teniendo un sector haitiano aquí en esta parte, mientras tanto manejándose, podemos ayudarlo, mejor que realmente provocar situaciones que lo que pueden traer son respuestas que nosotros no vamos a ser capaces de manejar. Porque nosotros, imaginémonos que se produzca una poblada y que esos haitianos decidan que vienen para acá. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros que vivimos prácticamente exhibiendo un nivel de hipocresía, que tenemos unas fuerzas armadas. Señores, ¿de qué fuerzas armadas nosotros estamos hablando aquí? ¿Quién dijo que hay fuerza armada que pueda contener un pueblo hambriento? Y un pueblo de esa naturaleza también. Y de esas capacidades de violencia. Porque ese es un pueblo que lo han construido en la violencia. Porque si Haití es violento fue porque lo enseñaron a ser violento. Porque sus esclavizadores, sus esclavistas, eso fue lo que le enseñaron, la violencia. ¿Cuál era el castigo que le daban a un haitiano, un esclavo haitiano cuando se rebelaba? Era una acción inhumana. Los picaban, los cortaban, los entraban en tanques de alquitrán y los quemaban. Entonces, todos esos niveles de violencia nos fue transmitido a ellos más que a nosotros. Porque eso hay que reconocerlo. Porque nosotros no tuvimos al nosotros no ser un país, una parte productiva, no tuvimos esas contradicciones de ese capitalismo rampante que en ese momento estaba en sus anchas. Porque el capitalismo eso es lo que ha hecho. El capitalismo no ha hecho más que producir pobreza, desolación y atentar contra la estabilidad de la humanidad. Porque ahora mismo este calentamiento global que tenemos, ¿resultado de qué? ¿Cuál ha sido la materia prima de este calentamiento global? Pues el capitalismo. El capitalismo agarró lo que se llama la ecología y la puso al servicio de la acumulación de riqueza. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Entonces, le quiero plantear esto y quiero llamar la atención de que los dominicanos debemos de reflexionar y debemos de dejar esa actitud donde aquí hay una oligarquía rancia que se ha beneficiado de todas las incapacidades del dominicano y hoy nos quiere presentar a nosotros, nos quiere achuvar, nos quiere poner a nosotros nos enfrentemos y sirvamos para aumentar los niveles de agonía de esa nación. Así que, señores, eso quería plantearles. Espero que realmente ustedes reflexionen y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con mi planteamiento, pero son mis planteamientos, los cuales yo espero que tenga mucha contradicción, porque realmente yo soy bastante democrático. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en otros programas.